Tengo entendido que ahí se está grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sí. Recuerden que, como venimos haciendo en esta segunda parte de la cursada, por así decir, es esto de proponer este tema en relación a lo psicodeportivo y después, ¿no? Poder dar un contexto pura y netamente exclusivo desde el ámbito articulado con todo lo hablado, ¿no? Bueno, justamente, así como veníamos hablando de liderazgo y demás, hoy está bueno poder traer el concepto de trabajo en equipo, ¿no? Esto que hablábamos de la trama invisible del fútbol. Bueno, pero verlo sobre todo como que parte del trabajo en equipo es poder ver que hay una fuerza que sostiene el juego, ¿sí? Entonces, desde su sentido amplio, estaría bueno poner como el título acá como la fuerza como sostén de juego. ¿M? Y eso nos amerita también al hecho de decir que el equipo es experiencia, ¿no? Porque el equipo son jugadores, es una pizarra táctica elaborada, pero sin embargo no deja de ser un sistema, ¿sí? Es un sistema pensante, es un sistema que siente, por lo tanto tiene sus vicisitudes, ¿no? Es un sistema que se frustra y que se entusiasma. Y cuando hablamos de frustración y entusiasmo, hablamos de unas personas, hablamos de algo humano, ¿no? Algo que está vivo, o como me gusta llamarlo, que es lo como la evolución del sistema, hay una red compartida, ¿sí? Porque cada palabra que hay en la cancha o fuera de la cancha, cada pase, cada cobertura, genera justamente una emoción de sí y hace que haya una red, ¿sí? Entonces, recuerden que psicodeportivamente hablando, el concepto de red es la evolución misma del concepto netamente hablando sistemático. Recuerden que hablamos de un fútbol moderno, ¿sí? A la cual los conceptos eh, tienen su distinción al respecto, ¿no? Por eso está bueno poder ver que el fútbol, siguiendo toda esta analogía, ¿no? Podrá ser la excusa de esa red emocional. Sin embargo, lo que realmente se entrena va a ser, eh, dentro de esta red, la capacidad de qué? De convivir y cooperar en conjunto, bajo un factor involuntario y voluntario, ¿no? Del ser humano, que es la presión, ¿no? Porque el jugar juntos, el jugar en equipo, no es algo que simplemente se da, ¿sí? Como esto que hablamos en su momento, la distinción de algo infantil como algo mayor. No es todo tirar la pelota para el lado adelante y meter el gol. Es poder ver que es algo que se va construyendo, se construye en el día a día, se construye en los entrenamientos, se construye en el vestuario, ¿no? Eh, en cualquier lado que se pueda ocurrir. Por eso recuerden que ustedes forman jugadores, pero sobre todo generan vínculos y fomentan esa red que justamente hablamos, ¿no? Y por eso, si tenemos que hablarlo desde un ambiente psicodeportivo, parte de ese desafío que, que presentan los jugadores y que ustedes se lo tienen como que en cierto punto eh, lo- eh, vislumbrar, ¿no? Es esto de trascender el ego, ¿no? Cuando hablamos de ego, no piensen en alguien egocéntrico, que lo único que hace es pensar en él y más, sino que ese ego sano, puramente hablado, ¿no? Que en psicología se lo denomina como narcisismo primario, ¿no? Que es esto de poder ver que el fútbol, así como uno lo tiene en la mente, bueno, hay que tener esa mente colectiva, esa colmena, ¿sí? Porque recuerden que cada jugador tiene su historia, tiene su expectativa, tiene su madurez. Entonces, parte de eso es poder generando esta red, es saber de que hay una gran colmena también. Será, esto lo podemos ver como en el DT, no sé, en el capitán, en el 10, en el central, siempre como esas piezas claves, pero a la larga también es poder ver de que todos vamos para la misma dirección, ¿sí? Eh, Porque justamente parte de que un grupo madure es saber de que ya no importa si yo hago una falta o si erré un gol, sino que justamente depende de mi rendimiento y cómo va a impactar en ese todo también. Por eso, sesiones atrás recuerden que hablábamos del yo al nosotros, ¿no? Porque justamente ese salto
que hace que de mi rendimiento a ese rendimiento colectivo, va a haber la verdadera mentalidad colectiva que pueda haber, ¿sí? ¿Qué unión buscamos en ese grupo? ¿Sí? Por eso uno cuando ve fútbol, uno cuando ve, no sé, este es morfón o este va a jugar más individual, eh, te das cuenta que este jugador llegó a este club y no se entendió con el equipo. Bueno, parte de eso es ver cómo se adapta, ¿no? Hoy en día en este fútbol tan moderno, con el contexto social y demás, eh, un poco se pierde, pero un poco se aviva, porque depende también del sentimiento que uno tenga con este club a donde va o donde está jugando, o de también de todos los medios que se puedan llegar a realizar. Y eso se ve en las grandes ligas también, ¿no? El Real Madrid que compra un jugador y que capaz dio la retalla, pero después también no, no llegó a dar un punto. O jugadores que dieron talla en un club y que ya en el Real Madrid no vislumbraron, por así decirlo, ¿no? Y eso, es como digo, se puede ver en pequeñas situaciones del día a día en el fútbol, como en situaciones de gran contexto, ¿sí? Eh, y eso es poder saber de que, por ejemplo, si lo seguimos con este aspecto de los jugadores, es poder ver que así como el arquero tiene que atajar, ¿no? Goles, o el defensa tiene que despejar la pelota o evitar que le hagan goles, o el 9 que tenga que meter los goles, parte de un grupo más maduro, con táctica y con cultura de grupo, es saber de que, bueno, el delantero puede ser asistidor, que el defensor puede meter goles, que por algo hay arqueros que meten penales, centrales o laterales que meten tiros libres. Es saber de que puede, si bien tienen una función principal, una dirección determinada, siempre está la posibilidad de ver en amplitud. La dirección es lo que más importa, la amplitud es fundamental, chicos. ¿Sí? Y ahí es donde está bueno poder ver, y acá me voy un poco de contexto, pero para hacerme entender, que a veces también la mentalidad futbolística eh, que está asociada como lo cultural del grupo, como solíamos hablarlo, no olvidemos también lo táctico, que lo táctico va a ir más a lo deportivo más que a lo futbolístico. Y a mí me gusta siempre resaltar una frase de, no sé si acá alguien se familiariza con el básquet, pero que justamente Michael Jordan decía que el talento gana partidos y que sin embargo el trabajo en equipo, ¿no? Gana campeonatos. Y es esto de saber de que está bueno poder ver el día a día y también ver a proyección a su vez, ¿sí? Eh, bien, bien. Bueno, y que por eso está bueno ver que cuando hablamos de que ese, siguiendo la frase, ¿no? Que el trabajo en equipo gana campeonatos, es saber de que el motor de ese trabajo en equipo, ¿cuál va a ser? Lo vincular, ¿sí? Entonces, podemos ver que el motor de un equipo va a ser, así como hablamos lo vincular, o como hablábamos hace un ratito, la red sistemática que puede llegar a ver, ¿sí? Porque en un equipo deportivo, podríamos decir futbolístico, pero vamos a decir deportivo, la confianza es el cimiento del grupo, ¿sí? Y el sentido de pertenencia que genere son justamente las bases para construir ese equipo. Ustedes imagínense la confianza como justamente el piso y el sentido de pertenencia como las paredes, ¿sí? Y el techo, bueno, lo define la trayectoria que tenga el equipo también, ¿no? Porque sin confianza, recuerden que hay miedo a equivocarse, y sin sentido de pertenencia va a haber esa como diferencia o esa distancia entre los jugadores. Y eso se puede ver cuando dos jugadores quieren patear un penal o cuando se enojan porque no dio un pase. Está mal enojarse, está mal molestarse, eso lo determina el tiempo. La realidad es que siempre está bueno poder buscar como esa colectividad y saber de que por más que pueda haber diferencias entre un jugador y otro, siempre está bueno ir a buscar a ese punto medio. El gran ejemplo que está bueno poder hablar acá, a mí creo que representa mucho en el fútbol, es Puyol, ¿no? Ese central que justamente no buscaba marcar una diferencia desde la ambición, sino desde el sentido de pertenencia de grupo también, ¿no? Porque si tenemos que definir estos conceptos desde una cuestión más futbolística, confianza implica creer, ¿sí? Y pertenencia implica sentir, ¿sí? ¿Cómo me siento yo con este grupo y cómo qué creo yo que podemos llegar con este grupo también, ¿sí? Eh, Ahora, siempre está bueno poder ver que
como el consecuente o el síntoma, digamos, un concepto psicodeportivo de todo esto, del sentido de pertenencia y la confianza, es el compromiso, ¿sí? Porque a mayor confianza y pertenencia de grupo, mayor compromiso eh, se va a sentir en este X jugador en el grupo. El compromiso, viéndolo siempre con mesura, porque por algo de ahí, a mayor compromiso, mayor posibilidad de rigidez o frustración también. Entonces, es saber que hay compromiso con el grupo, como el grupo que son como entre humanos, entre sí, como futbolísticamente también, ¿sí? Por eso siempre se dice que eh, cuando, cuando la presencia importa, ¿no? El compromiso cambia, porque pasa de cumplir una función a sostener un propósito. ¿Mm? Entonces, está bueno poder ver que un equipo unido siempre va a resistir mejor a la adversidad, ¿sí? Porque se levanta más rápido, porque juega con mayor libertad. ¿Mm? Es así, chicos. Y a mayor libertad, mayor complementariedad en qué? Con la comunicación y con la confianza en sí. Porque recuerden que en el fútbol comunicarse es más que hablar, es escucharse, mirarse y anticiparse, ¿sí? Un equipo sin comunicación es como un cuerpo sin un sistema nervioso. No va a sentir, ¿sí? No lo va a ver, no va a haber esa diferencia. Entonces, un poco lo hablábamos antes, pero siguiendo todo esto, los tres pilares fundamentales acá, recuerden que son la comunicación efectiva, ¿sí? La confianza mutua. ¿Mm? Esto de, cuando hablamos de una comunicación, es esto de poder ver que la comunicación, Bianchi decía, ¿no? Que si le das dos indicaciones en el pasar de los minutos y se va a quedar con las últimas dos. Entonces a veces está bueno durante un tiempo, durante todo un partido, darle por una, dos o hasta tres indicaciones, sabiendo que tiene que ser claro y breve. ¿M? Y siempre con respeto, que es lo más importante. Entonces, a mayor comunicación efectiva, mayor dirección futbolística a su vez, ¿sí? Y después, por otro lado, recuerden que cuando hablamos de confianza mutua, es entender de que a la larga el otro no me va a exponer. Y esto es desde, como ustedes dirigiendo, como entre jugadores, sí. ¿Qué implica que exponga de que justamente a la hora del rendimiento, por ejemplo, un partido, ¿sí? De saber de que justamente no va a buscar enfrentarse. ¿Mm? Que en todo caso la diferencia es entre grupo, en los entrenamientos y que sea, se dé esa apertura, ¿no? Es algo muy difícil, porque por algo uno es DT, uno es capitán, uno es jugador y más, ¿no? Pero sin embargo es poder aceptar que justamente cada uno aporta desde la diferencia. ¿Mm? Entonces, cuando hablábamos esto hace un ratito de transformar el ego, de justamente trascender ese ego, es saber de que estas diferencias se tienen que integrar. Y para integrarse, como digo, tiene que haber comunicación, ¿sí? Se tiene que decir. Porque si no, justamente es algo que queda guardado. Y desde la psicología deportiva, siempre se dice que aquello que se guarda eh, termina sucumbiendo por dentro, ¿sí? Entonces, lo ideal de todo esto es que el grupo se fortalezca. ¿M? Eh, y que un DT inteligente no va a buscar clones chicos, sino que va a buscar eh, distintas personalidades que puedan equilibrarse entre sí. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en cualquier posición. No sé, desde un central cerebral eh, con un lateral impulsivo, ¿no? Uno más pensante y otro que acompañe. Eh, y eso se puede ver desde distintos fragmentos. Y el mejor ejemplo es la línea de cuatro eh, Molina, Otamendi, Cuti, Tagliafico, ¿no? Ahí más claro, échale agua. Eh, porque la verdadera, recuerden, y esto es más para examen también, la verdadera dirección técnica va a estar en saber quién necesita aliento, ¿sí? Quién necesita límites y sobre todo, quién necesita confianza. Y al ver esa distinción, siguiendo con el concepto de sistema y red, una premisa que siempre se puede decir, que el plantel, que mi equipo, es un organismo vivo dentro del aspecto deportivo, ¿sí? Entonces, un grupo deportivo siempre se va a comportar como dicho organismo vivo. ¿Qué quiere decir? Como hablamos hace un ratito. A esa red que siente, que se contagia, ¿sí? Emocionalmente hablando, y que sobre todo que reacciona, ¿sí? Por eso las emociones siempre se dice que se propagan, ¿sí? Si el líder se desespera y va a contagiar esto, ¿no? Y si transmite calma,
lo mismo a su vez, ¿sí? Si lo vemos desde una cuestión estadística, esto es un dato complementario, pero creo que sirve, que la cohesión grupal siempre va a aumentar la resiliencia, ¿sí? Es una realidad, cueste lo que cueste. Entonces, por eso está bueno que ustedes, como directores técnicos, actúen, ¿m? Como termómetro emocional, ¿sí? Esto quiere decir regulando, leyendo e interviniendo. ¿M? Y por eso, siguiendo el concepto que vimos no me acuerdo si dos clases atrás, es este concepto de sinergia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el equipo entra en estado. Y esto recuerden que es pregunta de examen, ¿sí? Que siempre va a haber momentos en los que el equipo, ¿qué? Va a entrar en flujo, ¿sí? Porque todo parece, que, o mejor dicho, ¿qué quiere decir que entre en flujo? Que todo parece salir natural. No hay dudas, no hay egos, solo conexión. Ahora, ese estado mismo, recuerden que es lo que se conoce como eh, sinergia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta sinergia? Que para que aparezca tienen que cumplirse tres condiciones. Roles claros, reconocimiento emocional y sobre todo objetivos compartidos. ¿M? Porque cuando esas tres variables están alineadas, el equipo juega de memoria. De memoria no es que se haga todo bien, que vamos a ganar 5-0, sino saber que se van a entender y que ustedes ahí, en esos momentos, intervienen de una manera más pasiva, por así decir. Por eso el concepto de sinergia es, eh, es dinámico y no es estático, ¿sí? Esto quiere decir que son momentos, a veces son partidos, a veces son un tiempo, ¿no? Pero lo ideal de todo esto es ir creándolo para justamente eh, fomentándolo día a día, ¿no? Que es que en lo criollo se dice como Dream Team, equipo galáctico. Bueno, son esos estados también, ¿sí? Eh, entonces, por eso, parte de ello es que ustedes como directores técnicos puedan gestionar este ambiente, ¿no? Este clima grupal, ¿sí? Y que un buen liderazgo siempre se va a construir desde lo interactivo, cotidianamente hablando. ¿M? Y porque, y interactuando cotidianamente hablando, ¿qué es? Teniendo una autoridad clara, ¿sí? Clara no implica ser autoritario, sino que poder marcar el rumbo, poner límites, tener una empatía activa, no se los voy a negar, ¿no? Esto de poder escuchar y siempre tratar de entender, pero sobre todo acompañar, ¿sí? Y que sobre todo, siguiendo el ejemplo de Bianchi que les dije hace un ratito, tener coherencia emocional. Que lo que se dice, ¿no? Lo que buscas, tratar de hacerlo siempre. No, no pedir por pedir y tratar de hacer por hacer. ¿M? Porque chicos, un jugador no necesita un DT perfecto, ¿sí? Sino justamente un, un DT más predecible y justo, que busque coherencia, porque un líder incoherente va a destruir la confianza, más rápido que una derrota, ¿sí? Eh, y por eso parte de ello es poder fortalecer el sistema de pertenencia, sí, que genera el grupo. ¿M? Por eso, si tenemos que hacer como una conclusión al respecto, está bueno poder ver que el trabajo en equipo es una competencia psicológica, ¿no? Es esto que va a requerir empatía, humildad, ¿no? Comunicación y sobre todo gestión grupal. ¿M? Porque cuando justamente hay un grupo sistemático, el rendimiento colectivo se va a multiplicar, ¿sí? Nadie gana solo, nadie juega solo y nadie se sostiene solo, ¿sí? Eh, un equipo unido siempre, más allá de jugar bien, va a pensar y sentir en conjunto. Eso sí. ¿Mm? Bueno, espero haber sido claro. Sí, y que cualquier cosa me escriben. No lo duden. Abrazo.